Você com Cristo será maior, será melhor. Não haverá onda que o abata, não haverá vento que o dobre, não haverá nada que o atinja, só o amor, só o amor, só o amor, só o amor. Você com Cristo não é mais você, é um servidor que serve sem cessar pra Deus alcançar. Você com Cristo não é mais você, é um servidor que serve sem cessar pra Deus alcançar. Você com Cristo não tem mais temor, não fica só. Você com Cristo será melhor. Não haverá onda que o abata, não haverá vento que o dobre, não haverá nada que o atinja, só o amor, só o amor, só o amor, só o amor. Você com Cristo não é mais você, é um servidor que serve sem cessar pra Deus alcançar. Você com Cristo não é mais você, é um servidor que serve sem cessar pra Deus alcançar. Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches para todos. Internautas que nos acompañan aquí en Se Buena Nueva una vez más. Bienvenidos Sergio, a nuestro programa. Muy bien, muchas gracias, muy buenas noches. Es un gusto que podamos estar juntos de nuevo con la tarea de estudiarmos un tema tan importante en estos días de nuestra humanidad. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad. Bienvenidos a todos una vez más a un tema que es de mucha relevancia, no solamente hoy, sino todos estos días y todo el mes que vamos a hablar de este tema del suicidio. Y hoy pues tenemos, como todos saben, o la mayoría de los internautas que nos acompañan, un invitado muy especial, muy querido de la casa. Siempre lo recibimos con un himno que para nosotros, o para mí personalmente, es maravilloso porque conocí a Francisco Thyssen, el papá de Sergio, fue mi profesor, y cada vez que escucho esta melodía, como que me trae recuerdos de esos momentos de hace muchos años. Y entonces nos da mucha alegría igualmente tenerlos a todos aquí, bienvenidos. Vamos a iniciar entonces con una oración que siempre iniciamos nuestras actividades. Y a la final, primero la oración y hacemos todo el resto.
Le pedimos, nosotros invitamos a algunas personas que van a hacer unas preguntas al final, que por favor mantengan el micrófono apagadito para que no haya interferencias. Entonces, así podemos estar mejor comunicados y en el momento oportuno, pues les damos la participación para que le hagan la pregunta a viva voz a Sergio al final. Muy bien, vamos a estar tranquilos, serenos, eso sí, con mucha alegría, estamos con mucha alegría de ver a Sergio de nuevo, a reencontrarnos con esta familia aquí, con un propósito común de hermanarnos, de confraternizar, de encontrarnos en nombre de Jesús, en nombre del amor, en nombre de ese amor de Dios que nos invita siempre a llenarnos de amor en nuestros corazones para compartir especialmente con todos estos seres que llamamos nosotros suicidios, que son nuestros hermanos y que hoy nos necesitan más que nunca. Por eso vamos a convocar a las fuerzas espirituales, a todos los equipos de espíritus que trabajan en esta hermosa labor, comandados al frente por Jesús, nuestro modelo y guía, nuestro Señor, nuestro amigo de todos los tiempos, de todos los momentos. A ti recurrimos, Señor Jesús, para que nos llenes de tu energía, de tu amor, de tu luz, porque vamos a colocar hoy y todos los días bajo tu amparo y tu protección, y el amparo y la protección de la Madre Santísima María, tu Madre, para que acojan a todos estos seres, nuestros hermanos, que les manifestamos nuestro cariño, nuestro aprecio, nuestro afecto sincero, y rogamos siempre a Dios en todo momento para que lluvia de bendiciones de su amor les acojan, les envuelvan, para que puedan ellos mirar bien lo que viene adelante en su programación reencarnatoria. Permítenos, Maestro Jesús, entonces comenzar esta tarea en tu nombre, y en tu nombre te pedimos que podamos nosotros estar aquí unidos en familia, reconociéndote como nuestro Maestro y Señor de todo momento. Gracias a Dios, que así sea. Que así sea. Que así sea. Bueno, quisiera preguntarle a Sergio primero si tiene 2 equipos prendidos ahí. Yo tengo solamente uno. ¿Un computador solamente? Yo creo que es Andrea que tiene el teléfono celular. Ah, ya. Porque si tiene 2, el uno interfiere con el otro porque se escucha ahí, Sí. ahí algo. Yo tengo el computador, pero está con el sonido desligado y no está conectado con ustedes. Ok, bueno. Bueno, entonces vamos a decir del doctor Sergio, dice, graduado en medicina por la Universidad Federal de Río de Janeiro, especialista en cardiología por la Universidad Federal de Río Grande del Sur, físico especializado en física de la materia condensada, fundador y presidente de la Sociedad Espírita Reencuentro Copacabana y del Grupo Espírita Francisco de Asís da Tijuana, Río de Janeiro. Miembro efectivo y fiscal de la Federación Espírita Brasileña, FEP. Articulista y colaborador de la revista Reformador de la FEP. Conferencista y expositor en actividades en varias ciudades y provincias brasileñas y del exterior. En estas actividades de divulgación en esta divulgación del espiritismo ha visitado casi o cerca de 50 países. Y hoy lo tenemos aquí con nosotros. Bienvenido, Sergio. Bueno, como todos saben y que la invitación se les escuchó eso, con una pregunta muy puntual y que pedimos igualmente a las personas que nos acompañan que hicieran las preguntas referente al tema, que es el suicidio, ¿se puede prevenir? Y eso es una pregunta importantísima que merece una respuesta que seguramente Sergio nos la va a dar. Entonces, Sergio, bienvenido, gracias por aceptar nuestra humilde invitación. Todo este público, entonces te esperamos con muchos deseos de conocer hoy varios aspectos de esta problemática.
Claro, yo quiero, claro, empezar porque de pronto al final no hay mucho tiempo por las preguntas diversas que hay. Y es que hay propuestas en todas partes, de muchos grupos, de muchas filosofías, de la misma religión. Hay propuestas para mitigar o informar sobre el suicidio. Pero digamos que para preguntarle a Sergio, en el trabajo hermoso que él hace en la Casa Espírita 2, como vimos ahí en el currículum, 2 casas espíritas que él dirige, tenemos entendido que tienes equipos mediúnicos muy preparados, muy capacitados para hacer diferentes labores, tanto aquí con el mundo físico material, también como con el mundo espiritual. ¿Hay algún trabajo específico de ayuda a los suicidas o a los espíritus que están en dificultades en el mundo espiritual de tus grupos? ¿Hay algún trabajo que realizan en ese orden? Muy bien, José. Yo estoy como espírita trabajando hace décadas con equipos de mediums muy bien preparados, mediums espiritistas, estudiosos de la doctrina, y estamos trabajando en reuniones de desobsesión. Hace mucho tiempo y obteniendo como que unas posibilidades muy lindas de trabajo, como que ayudando a enfermos con los más distintos problemas médicos, tanto de salud física como de salud mental. Entonces, hace años también estamos como que trabajando con pacientes con ideaciones e intentos suicidas que vienen a la institución, a el atendimiento fraternal, o mismo personas que vienen a mi trabajo como médico en el consultorio. Y entonces es una experiencia que fue como que creciendo con el tiempo. Y nosotros tenemos una posibilidad de trabajarmos en algo que yo siempre busqué llamar de desobsesión colectiva. No solo, por lo tanto, para casos específicos, casos individuales, buscando que el paciente tenga una salud mental de vuelta después de, por ejemplo, una depresión grave con una tendencia al suicidio, para que esta persona se quede bien y no vuelva a intentar o mismo a pensar o planear de cometer suicidio. Esta es una cosa, y es un trabajo de mucho tiempo. Pero a algunos años, por causa de una experiencia creciente, me ocurrió de buscar, programar con la espiritualidad, con los benefactores y con un equipo de mediums muy bien capacitados. Por ejemplo, el año pasado, que fue en septiembre amarillo 2021, yo pensé, yo tuve una intuición, nosotros vamos a comunicar por Facebook, por nuestros grupos de WhatsApp, inclusive con los grupos de nuestros colaboradores medios, trabajadores de nuestra casita espírita, divulgando una idea. Nosotros vamos solicitando a toda la gente amiga, conocida,
que conozcan personas que quitaron sus vidas desde los últimos 50 años, porque yo necesitaba de una fecha para cuidar de este tiempo para acá. Y entonces, por un mes, hasta final de septiembre de 2021, empiezo de octubre, yo tenía recibido nombres con fechas de sus muertes, muchas veces también con las ciudades, los barrios donde quitaron sus vidas, como también algunas personas me enviaron las fotografías de los suicidas que ellos, que son miles de personas, conocieran, que salieran de la vida muriendo por suicidio en los últimos 50 años. Y entonces yo tuve, nuestro equipo, más o menos 600 casos. Y entonces, marcando una fecha en una mañana de sábado, porque en las mañanas de sábado, desde que empezó la pandemia, es la ocasión todas las semanas de nuestra reunión mediúnica, que sirve para muchas cosas. Cuestiones individuales, cuestiones colectivas. Y yo digo para ustedes en Colombia y a los otros que están nos escuchando, que podemos combinar un otro estudio sobre reuniones mediúnicas serias, como decía Kardec, en estos tiempos de transición planetaria. Hay muchas cosas interesantes, útiles, que nosotros debemos conversar, tal vez empezando un proyecto de capacitación de grupos en Brasil, en España, en Colombia, Uruguay, Cuba, donde sea, para que podamos trabajar cómo que se puede funcionar creando grupos serios para una multiplicación de posibilidades, de trabajos mediúnicos más útiles para inúmeros problemas médicos y problemas de dramas colectivos de la humanidad. Esta es otra cosa. Pero volviendo, entonces, en una mañana de sábado, nosotros, utilizando herramientas conocidas nuestras hace muchos años, más o menos 45 años, yo me acuerdo del currículo que yo soy médico, ¿no? Trabajé como profesor de medicina todo el tiempo, hasta hoy, pero también me quedé estudiando de nuevo en la universidad, buscando física, física clásica, física moderna, buscando la graduación y la maestría en física, no porque me gustaba ser físico, no, ya tenía mi profesión, medicina. Y entonces la idea era, y es hasta hoy, de estudiar la naturaleza en el lenguaje matemática, que es el lenguaje precisa para estudio de la naturaleza, pero con la intención de tener herramientas para las reuniones espíritas, mediúnicas, para cuidarnos de personas, de pacientes, pero lidando con el mundo espiritual, que es el mundo espiritual en la tierra,
donde tenemos miles de millones de humanos, en la mayoría sufrientes, viviendo las consecuencias de las enfermedades que tuvieron también en sus últimas reencarnaciones, pero inúmeros dramas, haciendo con que la realidad espiritual de este mundo sea una cosa inimaginable, mismo para los espíritas que conocieran el cielo e infierno de Allan Kardec, obras póstumas, la literatura por André Luiz, por Emmanuel, través Chico Xavier. La gente no conoce. Y yo fui conociendo por causa de una, vamos a decir, una presencia de grupos de trabajos, no solo en Brasil, en Río, pero visitando, viajando, inclusive para muchos países, me reuniendo con equipos de ellos, centros espíritas de inúmeros países. Y entonces, la idea es de que en aquella mañana teníamos 600 más o menos, gente de inúmeros países que enviaran las informaciones que yo necesitaba para hacer un contexto, para poner toda una espiritualidad, como también todo el fluido vital del equipo mediúnica, pero con medios, con videncia, con capacidad de psicofonía e incorporación, trabajando todos y utilizando las herramientas de la física. Por ejemplo, tenía a ver con el espiritismo, ideoplastia, pero también formando, creando campos de ayuda para incluir a todos ellos, que fueran nominalmente buscados, citados antes y después buscados, para que nosotros pudiéramos estar con todos en aquellas horas de trabajo en aquel sábado por la mañana. Un equipo espiritual, porque son ellos que hacen lo más importante. Estoy hablando de Francisco Thyssen, de Becerra de Meneses, estoy hablando de Amália Domingo y Soler, estoy hablando de Viktor Frankl, estoy hablando de Dona Ivone do Amaral Pereira, la medium del libro Memórias de un Suicida, Eurípides Barçanulfo, José Martí de Cuba, mire vos, Benjamin Franklin, Estados Unidos, William James, Estados Unidos. Entonces son médicos, enfermeras, espíritus de benefactores de todo el mundo que están trabajando por causa de la posibilidad de ayudarlos todos con nosotros hace años, décadas. Y entonces los medios miraban lo que ocurría cuando nosotros estábamos poniendo en actividad las herramientas para que buscásemos el éxito por causa de la nuestra intención. Muchos de los suicidas tuvimos que buscarlos en las cortezas de umbral inferior, tinieblas y cortezas, zonas abismales.
Entonces, no es simple, pero es perfectamente posible, hicimos naturalmente, porque estos espíritus como que están como que con nosotros hace décadas. Entonces, somos amigos, somos una familia de ayuda por espíritus de una maturidad, de una capacidad de amor, para cual sea la reunión mediúnica para la sanación, para el rescate de lo que sea, de quien sea. Pero este proyecto es para los suicidas. Para que tenga una idea, en el último sábado, 3 de septiembre, un mes antes empezamos, ahora por el septiembre amarillo 2022, el mismo proyecto divulgando en los sitios y herramientas de divulgación, y tuvimos, porque fue algo después de la actividad del año pasado, tuvimos 120 casos que llegaron progresivamente por una cooperación de la gente que conoció esta ayuda y fue enviando casos, y nosotros ponemos todos para el debido cuidado, rescate de parte de los benefactores. Y entonces se cumplió maravillosamente bien. De nuevo, los medios con videncia mirando todo. Y muy sorpresos de nuevo con la acción de los espíritus amigos y de la movimentación de estos espíritus que dejaron sus vidas desde los últimos años, pero más recientemente, porque el primer proyecto año pasado fuera de los últimos 50 años, conocidos de nuestros amigos, y ahora menos, pero no podemos olvidar, queridos, que desde el 1 de enero 2022, en el planeta Tierra, tuvimos, miremos, 680,000 casos de suicidios en el mundo. Entonces, este trabajo, claro que tiene una hermosa utilidad, pero aún es como que un grano de arena. ¿Por qué? Porque es una tragedia mundial que se relaciona con depresión moderada y grave, con los trastornos de ansiedad intensa, generalizada, que es una enfermedad, un otro trastorno mental muy serio. Todos los dos, depresión y ansiedad, problema de salud pública en todos los países del mundo. Y una consecuencia trágica es el suicidio. Tuvimos la pandemia, aún la tenemos, porque hay gente muriendo todos los días en Estados Unidos, México, Brasil y Colombia. ¿Por qué? Porque el virus aún está ahí. Claro que es un otro tiempo, porque tuvimos la inmunización, las vacunas, cambió todo. Salva hasta hoy miles y miles de vidas humanas. Pero por causa de la pandemia,
el número de pacientes en trabajos científicos, médicos, recientes, por ejemplo, con la población del Reino Unido, como de Brasil, tuvimos el doble de casos de depresión y de suicidio. Por las consecuencias del lockdown, de aislamiento social, de desespero, inseguridad, tristeza, luto, porque muchos de sus familiares murieron. Y entonces hay distintas formas en un mundo de una humanidad muy retrasada moralmente, de no tener como que condiciones psíquicas para un enfrentamiento de situaciones que generaran sufrimiento para ellos, para ellas. Hoy, hermanos, estamos trabajando estas cosas, aliviando sufrimiento de esta forma colectiva, pero estamos trabajando en esta área muy seria hace mucho tiempo. Entonces, José, Hay muchas preguntas de nuestros internautas y hay preguntas interesantísimas, pero vamos a comenzar desde el principio. Saludar por ahí derecho porque merecen un saludo a nuestros visitantes, agradecerles su visita. Empecemos ahí entonces. Por aquí nos saluda Ángela María Fernández. Ella es brasileña, nos saluda. También nos saluda por acá. Ay, sí, perdón. Nos da buenos días a todos. Gratitud al Señor por más de un día bendecido de aprendizaje y servicio, mucha paz. También tenemos por aquí a María Marlene Vaquero de aquí de Pereira y a Saúl. Tenemos también a Elizabeth González desde Miami. Por aquí tenemos a Karina Herzog de Cartagena, Colombia. Tenemos a James Ramírez Cardona desde la Virginia Risaralda. Tenemos también por aquí a Alejandra Juárez. Ella es de donde nos saluda, Ecuador, creo. Maribel Ochoa desde Guayaquil, Ecuador. Bueno, ya vienen las preguntas. Valentina Ospina, que nos saluda desde Pereira también. Valentina, un abrazo. Irma Rosa, que nos saluda desde Acapulco y saluda a Sergio también. Gonzalo Ramírez. Sí, la misma. Bueno, por aquí ya hay una pregunta. Entonces, Gonzalo saluda y dice, mi pregunta es, la OMS define, yo cierro aquí mientras tanto, define al suicidio como el resultado de una compleja interacción de factores biológicos, genéticos, psicológicos, sociológicos y ambientales. ¿Hay posibilidades de presentar pruebas científicas para incluir el alma o espíritu como la acción causante del suicidio? Ábrele para que responda. Excelente tu pregunta. Como yo decía antes, suicidio es una tragedia de toda la humanidad hace miles de años. Pero a pesar de tanta progresión en varias como que situaciones y aspectos de la vida humana, nosotros no mejoramos. Los casos se multiplican cada vez más y es un enorme desafío para la medicina,
para la ciencia médica. Los médicos conocemos muchas cosas, pero desconocemos muchas otras. Entonces, como la Organización Mundial de la Salud no es espírita, no conoce, vamos a decir, la doctrina de los espíritus, ¿qué pasa? Es un esfuerzo lógico, verdadero, natural de médicos y asociaciones de psiquiatría, de psicología y de la OMS, intentar buscar causas en la condición que es la condición del cuerpo físico, del cuerpo humano, por ejemplo, aspectos biológicos y genéticos que podrían ser como que predisposiciones materiales para que surgiese como que el suicidio. Las ideas, los planes, las tentativas y los éxitos del suicidio. ¿Comprenden? Pero nosotros debemos valorar que antes todo el esfuerzo de la ciencia médica es muy importante. Entonces, cuando se busca las cosas psicológicas y psiquiátricas relacionadas a el suicidio, es importantísimo, pero la psique es el alma. Y cuando hablamos de alma, volvemos nuestro interés natural de una comprensión mejor de la vida que la doctrina de los espíritus nos posibilitaron. Entonces, mismo con los esfuerzos de las organizaciones y asociaciones médico-científicas, las causas del suicidio son siempre causas psíquicas. Puede haber alguna cosa en el cerebro, por ejemplo, la neuroquímica cerebral, que es alterada, por ejemplo, en la gente que sufre de depresión más seria, más grave. Pero todas estas cosas acá, que son muchas veces las únicas que los médicos pueden mirar y estudiar, son consecuencias. No son causas, son efectos. Las causas son siempre en el alma inmortal del paciente, de cualquier edad, porque yo tengo casos, todo el mundo tiene casos, desde niños, jóvenes, adultos de cualquier edad y también de los más viejos. De tal manera que hay veces que se puede detectar cuando alguien está pensando de cometer suicidio. Entonces hay muchas estrategias de prevención por la medicina y hay que haber, pero para que tenga una idea curiosa que viene de la experiencia mediúnica de 45 años. Nadie quita su vida solo. Jamás yo pude mirar un caso que llegó en todos estos años para una idea de
si no se pudiera evitar el suicidio, vamos a buscar el que se suicidó para quitarlo de las tinieblas, porque en la mayoría de las veces, inmediatamente en el post-morte, se van para las cortezas donde la luz del sol no penetra, que llamamos umbral inferior, tinieblas o abismo. Entonces, este trabajo también fue innumerables veces personal, individual, pero como eran tantos, estamos con este proyecto colectivo, ¿entienden? Pero por muchos años recibía yo mensajes de email, de Messenger, de WhatsApp. Mire, doctor Sergio, mi hijo, que se llama Juan, ayer cometió suicidio. Buscaba informaciones con este familiar, anotaba siempre, anoto hasta hoy, y luego que puedo, en la próxima reunión mediúnica, vamos a buscarlo. Porque si nosotros que somos espíritas no lo hacemos, cada uno de ellos pueden quedarse 30, 80 años en la oscuridad, en un prolongamiento de su sufrimiento, que es una cosa impensable. Este es un aspecto. Ahora otro. Cuando yo decía que nadie, cuando elige el suicidio, antes, cuando está planeando, cuando está teniendo ideación suicida, jamás está solo. Y cuando está buscando una arma, una pistola, buscando una corda para estar en el enforcamiento, cuando está buscando medicinas y ingiriendo, tomando una cantidad capaz de quitar su vida por una intoxicación medicamentosa exógena, jamás están solos. Hay obsesores. Hay obsesores siempre. Porque la gente que tiene una predisposición a cometer el suicidio tiene problemas, tuvieran en esta vida, pero en la mayoría en vidas anteriores. Y hay espíritus que están obsediando, que están buscando la infelicidad de los encarnados, porque estas encarnadas, están como que reconocidos por ellos, que antes sufrieran mucho en sus manos, ¿comprenden? Y entonces hay un deseo lamentable, como un ejemplo, de venganza. Muchos de ellos que se tornan depresivos, ansiosos, esquizofrénicos, autistas, son ellos que tienen un sentimiento de culpa. Y también culpa no por problemas de la vida, solamente, por ejemplo, la encarnación actual. Por ejemplo, mujeres, conozco muchas, que más joven cometerán el aborto inducido 1, 2 o 3 veces. Y entonces, cuando llega la maturidad,
teniendo o ni tanto ayuda médica, van recordando lo que hicieron décadas antes y va surgiendo el sentimiento de culpa que puede progresar, intensificarse, y si algo no detecta, no crea condiciones de diagnóstico, puede cometer suicidio por drama de esta vida, pero claro, en la mayoría son dramas pendientes, no resueltos de vidas anteriores. ¿Por qué? Esta es una reflexión. Las causas son siempre espirituales, pero no es solamente del alma que está sufriendo e intentando suicidio. Es por causa de que la señora, el señor, el joven, el adolescente que está pensando en suicidio, antes vivió situaciones creando sufrimiento para unos o muchos encarnados en aquel tiempo que murieran, y ahora cuando identifican el antiguo algoz, vuelven sus esfuerzos, lamentablemente, porque no conocen el espiritismo, no conocen el evangelio de Jesús, en que el maestro sugería a toda la cristiandad, empezando con los apóstoles, los discípulos, el perdón. Y entonces la falta del perdón va manteniendo problemas de obsesión que frecuentemente están en las causas como que invisibles del drama mundial del suicidio. Entonces, nosotros no podemos, como médicos espíritas, como espíritas en general, nosotros no podemos dejar de conocer que espíritas en el mundo hoy somos muy pocos. Tenemos la luz del espiritismo, que es el consolador prometido, que es Jesús de vuelta. Y entonces, espíritas hoy somos 7 décimos milésimos %. Nada. ¿Comprenden? Y entonces por eso tenemos tantos conflictos, tantas enfermedades físicas, enfermedades psiquiátricas, tantas guerras, tantos abortos provocados. ¿Por qué? Porque este mundo sin Jesús, sin las enseñanzas de su evangelio, y ahora más recientemente, sin el espiritismo, está todo en la oscuridad. Estamos acá, hermanos, estudiando, creando una puente entre países de habla hispánica. Miraban hermanos de Colombia, de Ecuador, de Cuba, de Argentina, de Brasil, donde se habla portugués, pero estamos con puentes para dividirnos conocimiento que ayuda a una mejor comprensión de todo en la vida. Pero, ¿y los otros? Están haciendo lo mismo de siglos retrasados. Tenemos guerras en Siria, Afganistán, Ucrania, Yemen, Somalia, Kenia, Eritrea, República Democrática de Congo, Somalia, y así por delante. ¿Qué es esto? No podemos olvidar de la realidad toda.
Y entonces, este es un tema para que tenga una idea. Cuando yo decía que no era una cuestión de modelos genéticos, bioquímicos, relacionados al psiquismo, a biología de las neuronas, las conexiones nerviosas. No es esto. Las causas son, yo decía, solamente espirituales. Lo que hay en la biología es secundario y consecuencia. Y entonces, para que tenga una otra idea de reflexión, cuando estamos pensando en los problemas del planeta Tierra, nosotros mismos espiritistas muchas veces no miramos el conjunto. Lo que deseo compartir como reflexión simples con ustedes, hermanos, es la idea de que 680,000 suicidios en diciembre, cuando completamos más un año, 850,000 casos por un año. Imagine una década. Punto. Otro aspecto, para que tenga una idea de la realidad, de 1 de enero hasta hoy, 34 millones de abortos inducidos en el mundo. ¿Qué es esto? Una inmensa tragedia humana por ignorancia de las personas que no conocen o no tienen interés de conocer que la vida empieza en la concepción y que la muerte del embrión y la muerte del fetus es crimen. Y estas cosas se relacionan. Como por ejemplo, la tragedia de las guerras. ¿Cuántas víctimas estamos mirando todos los días en cada sitio? Países, naciones, pueblos, donde hay violencia, enfrentamiento, conflicto y guerra devastadora como Ucrania. Y tuvimos, queridos, Segunda Guerra Mundial, 60 millones de muertos. Primera Guerra Mundial, 55 millones de muertos. ¿Qué son muertos? No es una cosa que se va para el mundo espiritual y todo fica bien, todo se queda bien. No. ¿Cuál es la idea? Sufrimiento. La gente que vuelve sufre, la gente que va sufre también. Entonces, abortos generan guerras, enfermedades mentales, suicidios. ¿Entienden que estas cosas están como que interrelacionadas? Entonces, tenemos que estudiar el espiritismo, divulgar el espiritismo con estudios, charlas, conferencias, lo que sea, pero especialmente divulgarmos el espiritismo por el ejemplo. Cada uno de nosotros cambiando todos los días un poquito para mejor del punto de vista moral, del punto de vista de las virtudes. Yo no puedo hablar bien
del Evangelio de Jesús, pero en mi hogar, yo estar haciendo cosas que no tienen a ver con las enseñanzas de Jesús. Yo no puedo vivir una incoherencia, ¿comprenden? Entonces, miren, hay un inmenso trabajo en favor de la humanidad. Vamos entonces con otra pregunta que tenemos aquí a alguien. Buenas noches, Andrea. Mucho gusto en tenerte. Qué bueno que hayas aceptado la invitación. Igualmente la ampliamos para los que no han recibido esta invitación, que pueden plantear preguntas, porque hoy vamos a lograr a Sergio para que nos aclare muchas dudas. Puedes entonces plantearle, Andrea, tu pregunta. No se escucha tu audio. No. Hola, buenas noches. Sí. ¿Me escuchan? Muchas gracias. Es un placer estar aquí para mí. Le quería preguntar al señor Sergio que nosotros, escuchando todo lo que él nos ha planteado, muy interesantes todas sus investigaciones y todas sus cosas, nosotros sabemos que hay personas que se encuentran en condiciones como de mayor vulnerabilidad, bien sea pues por la edad, por su entorno, por su condición social o inclusive su inclinación sexual, que los hace muchas veces como blanco de acoso, como de tantas clases de acoso que hay, como de presiones que hacen pues que los lleve a tomar estas decisiones de recurrir pues al suicidio. Entonces yo me pregunto, ¿cómo nosotros como espíritas o como una persona que no sea espírita, independientemente de qué religión profese, cómo nosotros abordamos a esa persona, cómo nosotros lo ayudamos cuando lo tenemos cerca? Puede que no sea nuestra familia, pero puede que sea alguien cercano. ¿Cómo nosotros abordamos a esa persona para ayudarle, para evitar pues que cometa esa decisión tan errada? Muy bien, muchas gracias. Muy importante eso. Entonces, antes de todo, me gustaría decir que cada uno de nosotros, independientemente de qué profesión, qué actividad que tenemos, somos hermanos. Y si nosotros tenemos empatía, vamos a tener una tendencia, como espíritus o no, de ayudarnos a la gente. Y una forma muy inicial es escucharnos, compartiendo nuestro tiempo, nuestra energía, nuestros oídos, nuestra buena voluntad, porque sea quien sea, es el mínimo de que podemos poner en acción, es la buena voluntad. Escucharnos las quejas, las cosas de la vida que están como que tal vez generando un grado de sufrimiento que pueda llevar a pensamientos, ideaciones suicidas. En inglés, let's talk. Vamos a hablar. Vamos a conversar. Mismo que sea en el banco de una plaza, sin que conozcamos antes el viejito, la señora, que empieza, por ejemplo, en el ómnibus o en el metro, a hablar de sí mismo, porque hay gente que no tiene paciencia para escuchar, y hay que tener, porque muchas veces poniéndose en una actitud fraterna, ¿no?, podemos salvar una o más vidas. Y a veces, escuchando y pudiendo ofrecer
una sugerencia, por ejemplo, de que, por favor, busque un psicólogo, busque un médico de familia para hablar mejor de sus problemas. ¿Cómo que yo puedo te ayudar más? Porque hay tantas cosas que son dramas humanos personales y para muchos de ellos, no todos, cualquier que escucha puede hacer la diferencia. A veces es una crisis médica, es un problema de un diagnóstico de un cáncer y la persona no sabe qué va a hacer, sea porque ella está enferma o su hija o su madre y así por delante. Entonces, conversando siempre, 2 o más, vamos a tener mejores condiciones de hacernos algo. Otro aspecto, querida, es la idea de que cualquier impresión de que alguien está un poco más cerca de ideas de suicidio, hay que recomendar un profesional en el área de la salud mental. Esto es, nosotros podemos empezar con amor fraterno, con una voluntad de hacer algo para evitar este mal, este prejuicio incalculable en la historia de cada hijo de Dios que va antes del tiempo de vuelta para el mundo espiritual. Pero psicólogos, psicoterapeutas, psiquiátricos, porque en verdad, señorita, ideación suicida, y claro, cuando la persona tuve una tentativa de suicidio, es una emergencia médica psiquiátrica. Y mismo que seamos nosotros, vamos a buscar cómo que esta persona puede llegar a este profesional. Y haciendo así, vamos a ayudar. Si somos espíritas, que nosotros podamos tener su nombre para una oración, podamos segurar su mano, vamos a hacer una oración. El Maestro Jesús nos va a poder ayudar. No hay nadie que nos va a gustar, mismo que no tenga ninguna religión. No es para hacer un Padre Nuestro o una oración automática. Es una cosa de sentimiento, de fraternidad. Y si la otra persona siente tu buena voluntad, puede ser una luz que venga del cielo para un tiempo a más, para que otros cuidados puedan acontecer para evitar el mal más importante. Qué bien. Gracias a Sandra, a Andrea, por permitirnos conocerte, porque ya te tenemos por ahí, pero te invitamos porque los otros temas de todo el mes también vamos a hablar y a compartir este tema del suicidio. Vamos a seguir entonces con otros saludos y hay otras poco de preguntas que hay que evacuarlas también. Bueno, seguimos. Gracias, Andrea. Muchas gracias por haber estado. Muchas gracias al señor Sergio. Muy amable por su respuesta. Me quedó súper claro. De verdad. Okay. Gracias, querida. Bueno, por aquí tenemos a Sandra Lorena Gómez Velázquez, que nos saluda. Y tenemos una pregunta aquí de Irma Rosa Díaz Aguirre desde Acapulco, México, y pregunta: ¿cuánto tiempo tarda un suicida en reencarnar? Ay, espérate. Querida, buenas noches. Este tiempo, querida,
es un tiempo muy variable, que va a depender de la situación espiritual de cada uno, y son siempre distintas. Por ejemplo, hay una idea curiosa que es la idea, por ejemplo, una persona programó una existencia nueva, una nueva reencarnación para vivir más o menos 80 años. Y cuando fue a los 50, quitó su vida. Muchas veces, pero no siempre, porque siempre en medicina relacionada a las cosas espirituales también, cada caso es un caso. Y entonces hay casos que por una cosa de amor y caridad, este desencarnado, para que no se quede en el más allá sufriendo, puede haber, cuando hay mérito, que vuelva a un nuevo proyecto muy luego, y entonces va, por ejemplo, tener una vida de más 30 años, una reencarnación que sea como el complemento de la anterior, para que pueda, de una cierta forma, completar una programación que era para una sola, pero dividida en dos. ¿Comprendes? Pero lo más importante es, ¿por qué que es caso a caso? Porque todos somos distintos. Cada uno de nosotros tenemos una historia, no solamente una historia de la vida actual, donde se fue por suicidio, pero historias de muchas vidas, experiencias, vivencias muy personales, envolviendo situaciones muy distintas. Y es este conjunto que va a servir de basis para la nueva reencarnación. Entonces, hay gente que sufrió el drama del suicidio y va a quedarse un siglo en el mundo espiritual, no en su casa, ni en una corteza superior. En general, como deprendemos en el libro Memorias de un Suicida, por la medium Ivone de Amaral Pereira, por el espíritu Camilo Cândido Botelho, Camilo Castelo Branco, va a quedarse en una región de mucho sufrimiento. Por ejemplo, las tinieblas. ¿Se acuerdan de André Luis? Cuando pregunta en el libro, creo, Los Mensajeros, Lisias, ¿qué son las tinieblas? Y Lisias responde. Y entonces, queridos, cuando nosotros conocemos mejor el espiritismo, nosotros vamos ganando vacunas por entendimiento, por una especie de sabiduría, conocimiento, para que nosotros no solo no tengamos ninguna tendencia a hacer algo de este tipo, de esta naturaleza, pero trabajamos dedicando el mejor de nosotros, especialmente nuestro tiempo y nuestra energía, en favor de que el conocimiento espírita, por ejemplo, los postulados espíritas, que la mayoría no conocen. Si tenemos una idea de Dios como el supremo arquitecto del universo, de que somos sus hijos, de que hay que haber
alguna razón para mi sufrimiento de hoy, yo voy a tener más ganas de mantenerme vivo, luchando hasta alcanzar, aún en la encarnación, una condición mejor de salud mental. Entonces, cuando el postulado espírita nos habla de la reencarnación, nos habla de la inmortalidad, yo voy pensando y ayudando a otros a pensar en, no me adianta, no me sirve quitar mi vida si mis problemas yo voy a llevarlos conmigo para el mundo espiritual y yo voy a perder una hermosa, pero dura a veces, oportunidad de crecimiento, de superación de mis dramas, porque si yo no hago eso ahora, inevitablemente yo voy a ser invitado por mecanismos de las leyes de Dios en una próxima vida, en este mundo de expiaciones y pruebas, de volver a vivir las mismas dificultades. Bueno, Sergio, por aquí tenemos un saludo del amigo Porfirio que nos saluda. Muchas gracias por acompañarnos, Porfirio. Y por aquí tenemos una pregunta bien interesante de Karim Herzog, que nos pregunta, nos dice así: buenas noches para todos. Hace mucho tiempo me impactó ver cómo una madre se lanzaba por un puente con su hijo. Mi pregunta al doctor es, para este ser que es arrastrado a la desencarnación, ¿es acaso una prueba o una expiación? Y a pesar de la deuda a la que se hace acreedor el suicida, ¿qué le sucede por cometer también homicidio? Ay. Ya la contestaste. Entonces, es verdad. Para este joven que fue como que muerto por asesinato, mismo por su mamá, está ahí viviendo algo muy serio de una expiación por algo de su pasado, que lamentablemente no que fuera inevitable, ¿comprenden? Pero lamentablemente su mamá procedió de esta forma. Entonces, para ella es una cosa aún más seria porque quitó su vida cometiendo suicidio y al mismo tiempo el asesinato de su hijo. Y es un aspecto que, claro, va a tener consecuencias más serias aún. Especialmente porque para el joven está como que quitando una deuda de su pasado, ¿comprenden? Pero para la madre no está quitando nada, está teniendo más dos muy serios aspectos morales que van a exigir reparación kármica en una vida futura, sea donde sea en cuáles condiciones. Siempre mucho dolor, mucho sufrimiento. Bueno, gracias, doctor Sergio. Por aquí tenemos otra pregunta que nos dice, ¿qué pasa con el perispíritu de un suicida? Bien, nosotros tenemos, Ventura, una opción. O nosotros vamos hasta la medianoche, porque solo tu pregunta es un estudio científico, médico, espírita. Entonces, es una pregunta muy importante. O entonces nosotros marcamos una continuación
Y tu pregunta puede ser la primera para un próximo evento de estudio sobre consecuencias, no solo prevención, pero consecuencias perispirituales del suicidio. Pero para no dejar de contestar, la idea es, siempre hay consecuencias para el perispíritu. Siempre. No hay cómo no haber. ¿Por qué? Porque no es el tiempo de morir. El espíritu está íntimamente acoplado al cuerpo físico. Por ejemplo, yo tengo casos de cardiopatas, de niños con cardiopatía congénita, con agujeros en el corazón, necesitando de cirugías cardíacas con un mes de vida, cuando su corazón es del tamaño de una nuez, una cirugía con microscopio, con lentes, no microscopios, con lentes de aumento. Pero hay la idea de que este niño cometió suicidio con una arma contra su corazón. Y entonces dañó el perispíritu, su corazón, del cuerpo astral. Se quedó en el mundo espiritual dañado. Cuando va a tener un nuevo cuerpo en una reencarnación futura, este daño del perispíritu va a dañar el cuerpo nuevo. ¿Comprenden? Por ejemplo, yo tengo casos de mujeres con lupus eritematoso sistémico, que es una enfermedad menos común, pero que puede ser liviana o muy seria. Puede ser un caso tranquilo, pero muchas veces cuando hay un daño renal, va para diálisis y puede morir en 5 años después del diagnóstico. Cuando yo voy a cuidar, fuera una suicida que tomó veneno, cosas cáusticas, dañaron el perispíritu para más allá del cuerpo. Cuando va a tener un cuerpo nuevo, va a dañar el nuevo. Y este es un principio. Por ejemplo, tenemos casos de microcefalía, tenemos casos de síndrome de Down, tiro en el cerebro. Entonces, todo el suicidio, por sus consecuencias, no solo morales, pero también físicas, es una tragedia en la historia multimilenaria de cualquier hijo de Dios en la tierra. No, Sergio, esta pregunta es interesante. Nos la hace Valentina Ospina desde aquí de Pereira. ¿Por qué Dios no impide que una persona se suicide? Porque nosotros tenemos el libre albedrío, nosotros tenemos que evolucionar buscando las mejores decisiones, pero dependiendo de nuestras elecciones, por ejemplo, eligiendo la muerte prematura por suicidio, vamos a aprender muchas cosas, pero sufriendo. Y entonces, querida, o nosotros, es un pensamiento que yo me acuerdo que conocí en Italia, visitando Milano una vez, fui muchas veces a Italia, y entonces, per forza o per amore, la evolución, o vamos evolucionando por amor, gradativamente, inclusive con el amor de Dios, pero cuando hay revuelta, ignorancia y otros aspectos de fondo espiritual, moral, nosotros nos equivocamos
pero la misericordia de Dios, por su amor, va a nos ofrecer, sea cuando sea, y en el futuro, una o más de una oportunidad de regeneración. Entonces, no es una función de Dios. De una forma, no es, pero la voz de Dios está en la conciencia. Todos nosotros, de alguna forma, tenemos una idea de que es un error muy serio el suicidio. Entonces, cuando hay orgullo, egoísmo, indiferencia, vanidad, que son sentimientos devastadores, llevando a todo de peor que hay en la nuestra vida y en la nuestra humanidad, Dios no puede evitar todo. Pero como hijos de Dios, hay mucho en nosotros para que no elegemos una pseudo actitud de solución de nuestros problemas, saliendo anticipadamente fuera de la vida. Ok, Lesa. Bueno, aquí Elizabeth González de Miami nos dice, desde el psicoanálisis, el suicidio se resume a único acto logrado, lo que supone que el suicidio es una decisión tomada después de muchos años fallidos. Me pregunto qué sucede con el instinto de supervivencia frente a esta dirección tan radical. Livia Alfredo. Ay, madre. Fuera, es algo tan fuera del razonable, que mismo este instinto de supervivencia, que es una cosa desde los animales, de todas las especies, protección de vida, lucha por la supervivencia en el caso de alguien que va a cometer suicidio. Todo eso se pierde porque hay fuerzas otras de dentro de la persona y los obsesores de fuera ayudando a una decisión lamentable que va a traer un periodo por muchas décadas o siglos para la recuperación de cada uno. Si en este año tuvimos 680,000, imagine para dónde van, dónde están, en las tinieblas, en el umbral inferior o tinieblas, en desesperación, en la mayoría de los casos. ¿Cuánto tiempo el planeta va a obtener una sanación solo de las consecuencias morales en la psicosfera oscura de la Tierra? Y esa psicosfera suicida va como que ayudar a que otras personas van a tener la ideación y una tendencia de hacer el mismo. Entonces, queridos, es un drama muy importante. Nunca, jamás es de más conversaciones, estudios, lives, discusiones sobre este tema. En mi área de medicina, como médico y, claro, como espiritistas. Y en verdad se puede poner la ciencia médica y la ciencia espírita muy bien juntas para una mejor idea de las cosas, causas y consecuencias. Muy bien, hermano.
¿Qué? La pregunta. Bueno, Maribel Ochoa nos dice por aquí, ¿qué nos dice el mundo espiritual en cuanto al incremento de suicidios, tomando en cuenta que hoy en día, a más conocimiento de la doctrina, más suicidios hay? Maribel, en el caso de los espiritistas, no hay este aumento en el número de casos. ¿Por qué? Porque la vacuna más importante para una prevención del suicidio es el conocimiento de la realidad. ¿Quién somos nosotros? ¿Dónde venimos? ¿Qué estamos haciendo acá? ¿Cuál es el objetivo del sufrimiento, de pruebas, de expiaciones, de experiencias humanas personales, que no sea la evolución de cada uno de nosotros? ¿Qué es la idea espírita de la supervivencia que va a adelantar morir ahora por suicidio y llegar al otro lado en una situación más lamentable que antes? Pero en el mundo todo, la cosa cambia, porque nuestros hermanos no espíritas no tienen este entendimiento. Son entonces más vulnerables a las ideas, pensamientos, ideación, intentos y realizaciones del suicidio. Entonces, nosotros debemos comprender que hay mucho que se hacer para que se pueda cambiar con el tiempo, y una oportunidad de hablar algo que es ahora, es de que por causa de una perspectiva de regeneración, espíritus que hace mucho tiempo no reencarnaban en la tierra, que se quedaron mucho tiempo en regiones de sufrimiento, cuando están siendo llevados para reencarnaciones, muchas veces reencarnaciones no optativas, reencarnaciones obligatorias. Vivimos una vida, tenemos que experimentar sufrimiento, y muchas veces no estamos con las mejores condiciones de hacernos frente a tendencias y cuestiones que estamos trayendo de miles de años antes. Y como es un tiempo de transición, ¿no? La población mundial está creciendo. Entonces, ¿dónde vienen estos espíritus? De sus dramas en el pretérito, no resueltos. ¿Entiendes? Entonces, es un tema para medianoche o para otro día. Gonzalo. Bueno, ahora Gonzalo puede hacer su pregunta. No se escucha. Gonzalo. Sergio, muy buenas tardes. Un abrazo para ti, desde luego. Tengo una pregunta que hacerte. El suicida por lo regular es reincidente. Al llegar al mundo de los espíritus pasa por situaciones perturbadoras. Entre comillas, podemos decir el valle de los suicidas. Al retornar en una nueva experiencia en la carne, las experiencias del Valle de los Suicidas no serían ya un freno para reincidir. ¿A qué se debe tanto olvido? Es decir, al estar ya en el mundo de los espíritus y venir de una situación tan dramática, digamos así, ya no es esto, sería un freno para no reincidir más. ¿A qué se debe tanto olvido, Sergio? ¿Cómo es tu nombre? Gonzalo. Muy bien, un gusto, Gonzalo. ¿Qué ciudad que estás? En Perth, en Australia. Wow! I will visit you so soon. I'm going to Australia maybe November, next November.
Well, welcome to my place here. We're waiting for you here, Sergio. Anytime. My house is open half hour. Ok. Qué bueno. Que Dios, si Dios quiera, yo voy a estar ahí. Entonces, tu cuestión es muy importante también. Todas fueron. El sufrimiento en el mundo espiritual, en el más allá, va a estar en la memoria profunda de cada uno de nosotros, como todo que experimentamos, en toda la trayectoria multimilenaria de cada uno. Pero en una próxima vida, muchos aspectos van a quedarse como que envuelto de una protección para que no sean capaces de surgir en la niñez, en la adolescencia, la juventud, para que cada uno va a tener un tiempo para ganar el amor de la madre, del padre, de los abuelos, de los hermanos, de los maestros en las escuelas, va a vivir con sus colegas, va a tener una vida más o menos hermosa, saludable, para crear una vacuna para que va a tener una vida más cerca de la normalidad. Entonces, todo este conjunto de amor maternal, amor filial, amor de los profesores, maestros, todo esto va creando cosas buenas en el psiquismo del alma de alguien que tenga antes vivido el suicidio. Pero este mundo es de pruebas y de expiaciones. Entonces va a ser testado para que se pueda tener una idea de cuánto ahora va a resistir a alguna cosa que lo lleve a pensar de quitar de nuevo su vida. Para él no es de nuevo, pero es. Entonces, cada caso es un caso, pero, por ejemplo, hay casos de suicidio, y yo tengo muchas historias para contar. Va a pasar de medianoche. Vamos hasta viernes, no creo, pero la idea, porque son muchos casos. Y entonces, muchas veces los problemas médicos, físicos, cardíacos, neurológicos, metabólicos, orgánicos, cual sea. Por ejemplo, yo tengo casos de niños jóvenes con asma bronquica, falta de ar, broncoespasmo, emergencia, medicinas, soro, comprimidos, oxígeno, nebulización. Todo eso varias veces en hospital porque cometieron suicidio por afogamiento. Entonces hay una memoria que es física como consecuencia del daño en el perispíritu que ahora está de vuelta al nuevo cuerpo. Entonces todas estas cosas van a servir para una cosa mejor que antes, una cosa de resistencia, por ejemplo, de valorización de la vida por causa de los médicos, del esfuerzo de los familiares para cuidar de ella o de él. Y entonces va creando una cosa mejor, pero es siempre un universo personal. Es siempre una cosa individual. Y entonces
hay cosas que ayudan a que no va a ser de nuevo. Por ejemplo, un niño que tenga síndrome de Down jamás va a tener condiciones de elegir de quitar su vida, como un niño que tiene una microcefalia. ¿Comprendes? Entonces, querido, es una cosa que hay una providencia divina a nuestro favor siempre, siempre. Y a veces miramos mejores resultados, por veces ni tanto. Entonces, es una ciencia, una observación en la ciudad de Perth. Yo jamás estuve, pero las otras todas, ahí estuve. Fui a Australia y Nueva Zelanda 7 veces en 20 años. Qué bueno, bueno, Sergio, de todas maneras, por aquí nuestra casa está abierta, bienvenido. Le queda una Muchas oportunidad. gracias. Aquí tiene alguien que con mucho cariño lo recibiría para que esté con nosotros y participe, por supuesto, de esta bella ciudad que tiene cosas muy lindas para ofrecer a personas muy bonitas como tú, Sergio. Qué bueno. Para que complete la octava ida, el octavo viaje a Oceanía. A ver, Sergio, Porfirio Escobar, como que esta pregunta está acentuando y se pregunta, ¿este espíritu suicida ya viene con esa debilidad? Sobre la pregunta de Gonzalo. En general, Porfirio viene con una tendencia, pero para trabajar sus tendencias, para resistir, para no hacer de nuevo, o mismo que sea por una primera vez, por causa de sus dramas personales, es una prueba muy importante, muy seria. Y mismo la primera vez hay que resistir y que pueda tener fuerzas, porque se tiene y no comete suicidio, es un daño moral, es una step up, es una cosa de patrimonio moral para sí mismo. ¿Comprenden? Claro. Es una adquisición por esfuerzo, porque fue capaz de, mismo con problemas personales tan serios, aún mismo se quedó muy bien hasta completar su nueva experiencia en la materia. Claro. Muy bien, con esta terminamos entonces. Esta es la última, ya no lo... nos dice Sandra Carrales, alguien que se suicida a los 13 años, teniendo en cuenta que no tiene aún bien desarrollada la conciencia, ¿cómo es que puede ponderar la intención? Muy bien, Sandra. En las leyes de los hombres, estamos hablando del derecho, de la jurisprudencia, de la magistratura, no sé si son hechas las palabras, tenemos atenuantes y agravantes. Imagine, Sandra, en la justicia de Dios, un adolescente con 13 años aún no tiene que tener, vamos a decir, toda la responsabilidad, porque no tiene su, vamos a decir, reencarnación debidamente completada. Y entonces, lamentablemente, es una vida que se pierde tan temprano, pero va a tener, mismo que sea una alma, un espíritu que puede ser muy relacionado a otros dramas, aún muchas veces obsediado, muchas veces sob influencia por causa de sus errores en el pasado. Por ejemplo, en una guerra promovió la muerte de mucha gente, de su propio ejército o del ejército contrario, y aquellos que murieran van a culparlo
y van a asediarlo hasta que muera y vuelva infeliz para el mundo espiritual, donde van como que vivir esta confrontación, esta cobranza en el mundo espiritual. Cada caso es un caso y hay de todo en este universo. Universo de los suicidas en la tierra. No, claro, en el universo de Dios. Exacto, sí, sí. Es un problema de la humanidad terrestre, no de toda la, afortunadamente no de todo el universo. Bueno, creo que ya hoy tenemos que ir terminando, no sin antes reiterar nuestra invitación para que no solamente sigamos hablando del suicidio, sino que igualmente pongamos en práctica lo que Sergio nos está manifestando. Hay que escuchar, hay que prestar el oído, prestar el hombro para que las personas descarguen sus angustias, sus problemas. Tenemos que ser coherentes e igualmente con lo que sabemos, con lo que divulgamos, con lo que hemos aprendido. Hay que poner en práctica todo esto que recibimos de personas tan queridas como Sergio, que pues, dedican su tiempo a esta información, a compartir sus experiencias, y eso lo agradecemos muchísimo. Por eso aquí en esta casa lo queremos mucho y siempre lo invitamos. Creo que va a tocar muy prontamente volverlo a invitar, porque hay mucho de qué hablar que las personas en general necesitan saber. Abrazar con cariño a todos los que nos han acompañado de los diferentes países. Hoy tuvimos una multitud de personas acompañándonos, aplaudiendo este tema que es muy importante, necesario plantearlo siempre y presentar igualmente alternativas. No todo está perdido. El amor de Dios nos sostiene, nos alienta, nos ayuda. Nada hay que perder la fe, porque realmente Dios está pendiente de sus criaturas, y como lo dijo en una de las preguntas, el libre albedrío juega un papel importantísimo. Dios nos dio como regalo, uno de los tantos regalos, el libre albedrío. Nosotros lo empleamos mal, pero igualmente eso nos trae a la final buenas consecuencias, porque todos los errores son aprendizajes, y eso es lo que venimos a hacer esta escuela dura, sí, pero así aprendemos. Abrazar a todos, a Andrea, que se atrevió a acompañarnos directamente para conocerle su rostro, a Gonzalo desde Australia, ya lo conocemos, gracias por estar, y bueno. Pedirle a Sergio, sí. y pedirle a Sergio que nos haga el favor de hacernos la oración para terminar. Sí. Muy bien. Estamos listos entonces, ¿no? Sí, estamos listos. Bueno, creo que fue muy provechoso nuestro encuentro. Creo que todos nosotros debemos agradecer a Dios por la vida, por el conocimiento del espiritismo, que es tan fundamental para que podamos comprender la realidad, que podamos agradecer al Maestro Jesús y a todos ellos, espíritus de una primera grandeza, para que puedan continuar ayudando a la humanidad cuanto a este tema en el área de la ciencia, de la medicina, como importante cuanto a este tema con las luces del espiritismo cristiano. Que nosotros que ahora estamos compartiendo este tema, que nuestros corazones, sobre la inspiración del Maestro Jesús, nosotros podamos orar por todos ellos que salieron de la vida en suicidios en todos estos años, para que el amor fraterno, universal y divino puedan estar creando condiciones
de recuperación, de rescate, de volver a una vida en los planes espirituales donde hay más luz, tanto cuanto cuando volviere a la tierra en nuevos proyectos reencarnatorios puedan encontrar madres y padres, familias queridas, para dedicar a ellos todo su amor, para que puedan vivir una nueva realidad con mucha alegría, con mucho progreso, con mucho esfuerzo en favor de su progresión espiritual. Querido Jesús, estimados amigos de tantos países, qué bueno que estuvimos juntos y que ahora vamos nos tornando cada vez más amigos, compañeros del mismo ideal, y la espiritualidad tan hermosa saluda a todos ustedes. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad. Que así sea. Gracias a ti, Sergio, y hasta siempre. Antes de irnos, quiero hacerles una invitación a todos los que están aquí para el próximo miércoles 28 de septiembre, donde tendremos a nuestra querida Magna da Silva de Honduras con el tema Romper con el tabú, el estigma del suicidio. Otro tema sobre el suicidio en este mes de prevención del suicidio aquí en C Buena Nueva. Por favor, agéndense, acompáñenos, un tema también espectacular. Muy bien. Un abrazo, Sergio. Bendiciones. Éxitos en tus labores múltiples. A todos un abrazo bien grande para que nos acompañe mucho tiempo en la tierra. Chao. Buenas noches, muchas gracias. Saludos. Y que Dios nos acompañe a todos. Gonzalo, abrazos. A todos un abrazo. Bendiga gracias a todos los que estuvieron. Gracias, Gonzalo. Un placer. Bye, bye. Bye.